secreto para que el hormigón quede bien es al lanzador que tenga siempre en movimiento la manguera. Entonces de esa manera se va trabajando aquí. Aquí tenemos una clasificación geológica bastante heterogénea. Tenemos tobas que son relativamente suaves, tenemos suelos rocosos en la parte de allá y en la parte baja, y tenemos también material de relleno, material suelto. También hay, los geólogos, los geotécnicos saben más, hay pilis que viene a ser como una piedra pómez en tamaños pequeñitos, también hemos usado estratos de eso, y eso nos ha obligado a hacer diseños diferentes de los pernos, de los anclajes para cada tipo de suelo. En los suelos duros estamos haciendo anclajes de 2 metros con separaciones de 2 metros. En las tobas, que son unos suelos medianos, digamos, estamos haciendo perforaciones de 4 metros. Y en esta parte alta de acá, el material es suelto y es material de relleno, hacemos perforaciones hasta de 6 metros. Mientras en la longitud mayor tengamos el perno, hay un coeficiente de fricción entre el perno y la lechada y el suelo, y eso, mientras más área tenemos, más resistencia conseguimos a la tracción. Entonces la idea de estos pernos, que les inyectamos con una lechada con una relación de 0,4, es decir, ponemos 20 litros por cada saco de cemento, e incluimos un aditivo expansor. Hay diferentes marcas, nosotros utilizamos el Intraplast de Sika. Ese aditivo expansor en la lechada de cemento, mientras hacemos la inyección de los pernos, produce un hinchamiento, un expansor del hormigón en la parte interna, de tal manera que empieza a funcionar algo parecido a un taco Fisher. Entonces queda el perno inflado ahí, y posteriormente los pernos celan y queda una parte roscada afuera. En esa parte roscada se le pone una placa metálica y se le ajusta para que, de manera que queda una plancha gigantesca de hormigón empernada con diferentes tipos, dependiendo del suelo, como una especie de tacos Fisher. Entonces es una cosa global que funciona monolíticamente y hace la estabilización del talud. Ustedes que deben haber visto que en esta zona de acá abajo había sitios donde había derrumbes, incluso obstaculizaban la vía, se cerraba la vía. Coincidentalmente, los derrumbes son justo esta parte de aquí para abajo, de las casas para abajo. ¿Cuál es la razón? Tenían pozos sépticos. Entonces las filtraciones que bajaban hacia abajo son las que producían las fisuras y todo, y venían los derrumbes Por eso una de las primeras cosas que se hace antes de estabilizar un talud es tratar de controlar totalmente la acción del agua, porque el agua es el principal enemigo de las obras de ingeniería, y especialmente en carreteras, en taludes, en vías. Es importantísimo tener un control absoluto sobre los drenajes. De manera que aquí lo primero que hemos hecho es canalizar de todas las casas a una sola tubería, bajar por la tubería y para controlar ese tipo de acción del agua, que es la que provoca la erosión. También en la parte de abajo, donde el talud no llega, el hormigón no llega hasta arriba, se va a construir una cuneta de coronación. Es una zanja que va en la parte alta para evitar que el agua que se recoge en toda esta área de aquí llegue al talud, empiece a filtrarse y pueda provocar problemas. Entonces se recogería en la cuneta y se haría una evacuación ya controlada. Básicamente, no sé si tienen un concepto de lo que estamos haciendo en el trabajo, ya si entendieron, si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. ¿Cuál diría la geomalla? La geomalla bueno, lo de aquí no era geomalla, era básicamente era una geomanta, porque hay ese tipo de cuestiones sintéticas. Hay la geomembrana, que es un plástico grueso que se pone más para impermeabilizar. Hay el geotextil, que es una especie de tela que se pone para donde hay paso de agua, para evitar que el agua pase con contenido de polvo o de materiales finos. La geomalla es una malla, pero que es plástica, de polímeros, que esa se está colocando muchísimo en el oriente en vez de las palizadas.
para estabilizar y poder poner material encima. Y la geomanta, que es la que estamos poniendo aquí, que es una geomanta de coco, que íbamos a poner aquí, mejor dicho, en el contrato original, consiste en una mezcla de geomalla, micro geomalla, con fibra de coco, que es biodegradable. Entonces se le expande en el terreno, se pone material, tierra negra, tierra vegetal para poder sembrar, se le ancla y posteriormente se pone semillas o alguna cosa de manera que se garantiza una revegetación. Básicamente es para revegetar la utilización de la geomanta. Inicialmente aquí estaba previsto colocar en grandes áreas geomanta, y sobre todo en la parte de allá, pero resulta que esa parte ya está revegetada. Y la parte que querían habría que quitar todo el material, reconformar todo el talud, poner y esperar algunos años a que se revegete con todo el riesgo de eso. No tenía sentido. Con los grandes y razonables controles ambientales que hay hoy en día, luego de informes de las partes ambientales, se decidió no utilizar eso, sino más bien estabilizar la parte inestable del talud propiamente dicho, pero mantener la parte que ya está revegetada. ¿Ustedes tienen alguna otra inquietud? Pregunta de examen, ingeniero, a los... Jueves tiene examen. Una pregunta, ingeniero. Aquí parece que estaba en el diseño original igual una especie de mirador. En los planos originales que vimos nosotros había una especie de mirador aquí. Lamentablemente era solamente un plano a nivel esquemático. El contrato nuestro, el municipio dividió en dos contratos. El contrato nuestro es solamente para la estabilización del talud. Están en fase de contratación el asfaltado de esta vía. Y entiendo que ahí incluirían los miradores, aceras, balaustradas, en fin, ese tipo de cosas. Nosotros provisionalmente vamos a colocar una malla, sobre todo allá en la parte de allá que está allá al pilito, vamos a colocar con postes de madera una malla porque realmente está peligroso, porque el contrato nuestro no está diseñado ningún tipo de protección y nos preocupa. Esto que están viendo ustedes aquí es importantísimo en toda obra de ingeniería donde se va a hormigonar. Es importantísimo el regar, el humectar el suelo, porque caso contrario ustedes botan el hormigón y el suelo ¿qué hace? Chupa el agua, se chupa la lechada de cemento y le degrada al hormigón de las aceras, en este caso el hormigón lanzado. En las aceras muchas veces ustedes ven una acera que se ha atrizado muchísimo. Muy probablemente es una de las causas por las que no humectaron, no regaron agua y el suelo se chupó la lechada y le degradó al hormigón. ¿Y aquí igual se prevé algún tipo de curado del hormigón lanzado? Lamentablemente aquí podemos curar solamente con agua. Estamos pasando 3 veces al día el tanquero de agua llegando acá. Aquí no podemos hacer ningún aditivo, imagínense lo que es ponerse a poner aditivo aquí. No podemos cubrir con plásticos por la cantidad ni poner arena mojada tampoco porque todo se va. Digamos, lo único que podemos hacer es regar, que es justamente lo que estamos haciendo. Ahí regamos, humectamos la parte antes del lanzado y el mismo tanquero también pasa humectando las áreas por lo menos una semana después del hormigón que se ha fundido, que se ha lanzado. ¿Y hay algún tipo de control, por ejemplo, para espesores? Sí. El control de espesores aquí lo hacemos de la siguiente manera. Hay pedazos de varilla que nosotros les chicoteamos para fijar la malla. También colocamos una especie de galleta que son separadores para que la malla no quede asentada al suelo, sino quede separada. Y lógicamente en este tipo de trabajo es bien difícil que quede completamente separada. Hay parchitas donde sí se asienta, pero procuramos eso. Y en los chicotes, en los pedazos de varilla que clavamos, van cortados en T, de manera que la T asiente en la malla y queda la parte salida para afuera, que es la que nos sirve de guía de espesores. De esa manera vamos controlando los espesores. No podemos poner un espesor uniforme, pero por lo menos garantizamos que si el diseño en este caso sea de 8 centímetros, estemos colocando entre 7 y 10, que es lo normal. Ustedes saben, con este tipo de trabajo es imposible un control exacto sobre el espesor. De manera que ponemos esas guías para el control de los espesores. Estamos haciendo
Pruebas de resistencia a los 7, 14 y 28 días, como ustedes saben. Hay dos tipos de forma de hacer, con los cilindros tradicionales. Nosotros estamos trabajando con los cilindros pequeños, que son los cilindros pequeños, pero también en los casos de microhormigones y morteros se sacan cubos de 5 centímetros por 5 centímetros y esos son los que se les prueba directamente en la prensa para determinar la resistencia. Hasta aquí por suerte no hemos tenido problemas en la resistencia. Hemos tenido ciertos problemas, sobre todo al inicio, en las pequeñas redes, en que empezaron a aparecer fisuras. Estamos estudiando cuál puede ser la causa, y aparentemente una de las causas es un diseño con sobreestimación de cemento. Y eso nos dimos cuenta porque las primeras pruebas de hormigón de 210, las primeras pruebas nos estaban dando 240 a los 7 días. Está mucho cemento. Entonces ya hicimos un ajuste y estamos ya con mejor problema. Ustedes se han de fijado, sobre todo los que han tenido la oportunidad de irse al aeropuerto y han ido por la vía Collas, y han de haber visto que aparentemente ese hormigón es mucho más finito, es casi como enlucido. Todo depende solamente del diseño del hormigón. Ese es un diseño de hormigón con tamaño máximo de 5 milímetros en vez de 9 como el de aquí. ¿Alguna pregunta? Disculpe, la malla está ¿qué longitud tiene esta parte? ¿Cómo la malla? Sí, solo llega hasta acá. La malla llega hasta acá, casi hasta el filo. Hay un poquito más que se pasa el hormigón. En esta parte de aquí, dado que este es un material suelto, material de relleno, si continuamos con la excavación llegando al firme desde abajo, íbamos a parar a la altura de la vereda del otro lado, prácticamente no había vía. Entonces aquí se cambiaron los diseños a anclajes de 6 metros e hicimos otro asunto para agarrar y que funcione mejor eso. En la parte de aquí construimos una zanja, desde donde le encontramos a la malla y le acomodamos hacia abajo. Clavamos unos anclajes cada 2 metros dentro de la zanja y le pusimos la placa y encima de eso le llenamos de hormigón. De manera que este rato, toda esta cosa de aquí, a más de los anclajes y todo, está con la idea de como que estuviera agarrada así en esta zanja de aquí todo el hormigón para darle una estabilidad adicional. Muchos de estos tipos de soluciones se van dando ya sobre la marcha, ya con el contrato, porque en los estudios nunca se determina absolutamente todo lo que se tiene que hacer y nos topamos con sorpresas. Se vinieron justo a la hora del almuerzo y no llega el mixer, pero el mayor de los gustos pueden quedarse un ratito más los que tengan tiempo hasta que venga el mixer y vean cómo se está haciendo el proceso de lanzar. Ustedes ven esa canasta tiene unas medias lunas adelante. Esas medias lunas tienen dos objetos, dos propósitos. El uno es evitar una canasta que tenga mucha área de contacto y que sea difícil movilizar. Al ser en media luna, teóricamente tiene solamente 2 puntos de contacto y es fácil movilizar. Y adicionalmente hay una distancia mínima, que en este caso varía entre unos 50 y 2 metros para la proyección del hormigón. Si no tuviera esas medias lunas, estarían demasiado cerca. Entonces con esa media luna ya se pueden conseguir la distancia para hacer la proyección con la distancia especificada. Aquí la idea era trabajar con grúa, pero nos fue imposible trabajar con grúa, sobre todo porque el 90% del trabajo se hace desde la parte de abajo y tenemos las redes de alta tensión que bajan pegada al talud. Entonces por eso no pudimos trabajar con grúa y estábamos trabajando con canasta. Listo, ingeniero. Bueno, en honor a su tiempo, ingeniero, sabemos que está muy ocupado. Yo quiero agradecerle a nombre de los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato por su tiempo, porque siempre es importante que combinen la teoría con la práctica. Los chicos tienen que presentar un informe, entonces le molestamos, van a tomar unas